Estás escuchando The Postmo Writer. Título del post: Perdí mi empresa, mi reputación y a mí mismo, pero un chico de 19 años me devolvió todo. Hola a todos. Hoy les escribo desde lo más profundo de mi alma, con el corazón en la mano, esperando que alguien en este vasto foro encuentre en mis palabras una chispa de esperanza, o, al menos, un reflejo de sus propias luchas. No es fácil contar esta historia. Son 5 años de soledad, aprendizajes dolorosos y una transformación que jamás imaginé vivir. Espero que mi relato les sirva para ver que, incluso cuando crees haber perdido todo, siempre hay una forma de reconstruirse y, sobre todo, de enseñar y aprender. Después de aquel desastre que destrozó mi empresa y mi vida, me vi obligado a reinventarme. Mi nombre es Alex, y durante años fui el orgulloso fundador de una compañía que, por culpa de decisiones erráticas y la traición de alguien a quien amaba, se vino abajo. 5 años han pasado desde aquel día en que mi mundo se derrumbó. Ahora vivo con lo mínimo, en un pequeño departamento, y contra todo pronóstico, enseño emprendimiento ético en una universidad pública. Al principio, la vida me pareció un eterno eco de silencio. Caminaba por los pasillos de la facultad con la mirada baja, evitando cualquier contacto profundo. Cada clase era un recordatorio de lo que había perdido, y aunque mi interior clamaba por redención, yo me refugiaba en la rutina, en la palabra medida y en la distancia emocional. No quería atarme a nadie. Me protegía de volver a sentir esa herida abierta. Fue en uno de esos días grises, cuando las hojas caían al ritmo lento del otoño, que noté a Emilio, un joven de apenas 19 años, huérfano y con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. No fue en un estruendo, sino en el susurro de sus ideas y en la claridad con la que plasmaba cada concepto en sus trabajos. Yo, que durante tanto tiempo había cerrado mi corazón, sentí de inmediato una conexión inexplicable. No lo conocía del todo, pero había en él una fuerza, una ética y una visión que me recordaban, a la inversa, lo que yo había perdido. Recuerdo la primera vez que cruzamos miradas al final de una clase. Él, tímido pero firme, parecía buscar algo en mi rostro. Yo, inadvertidamente, veía reflejado en él la esperanza de una segunda oportunidad. Sin saberlo, Emilio se convertiría en el motor de un cambio que marcaría el comienzo de mi redención personal. Esa conexión silenciosa, tan sutil y casi imperceptible, empezó a romper las barreras que había levantado a mi alrededor tras aquella devastadora caída. Poco tiempo después, Emilio me sorprendió en una de las tutorías de la tarde. Con la voz suave, casi temblorosa, me presentó un proyecto que había estado gestando, una propuesta de logística sostenible orientada a tener un impacto real en los barrios de la ciudad. Sus palabras estaban impregnadas de una pasión y de un compromiso que me conmovieron hasta lo más profundo. «Podríamos mejorarlo juntos», dije casi sin darme cuenta, dejando escapar una propuesta que nacía de un impulso genuino. No sabía si era la timidez de mis años de aislamiento o la emoción de sentirme necesitado de nuevo, pero esa frase fue el inicio de algo inesperado. Emilio, con esa mirada intensa y el fervor de un idealista, me hizo recordar lo que solía soñar: crear algo que valiera la pena, que no estuviera manchado por la corrupción ni por la traición. A partir de ese día, nuestras tardes se convirtieron en un ritual. Nos reuníamos en mi pequeño despacho, un espacio que había sido testigo de mis silenciosas luchas, y lo transformábamos
en un laboratorio de ideas. Hablábamos de ética, de sostenibilidad, de cómo construir un negocio que no solo buscara el beneficio económico, sino que tuviera un impacto social real. Mientras trabajábamos, yo me encontraba revelando, sin querer, pedazos de mi pasado, mis fracasos, las decisiones erráticas y, sobre todo, aquella amarga lección de confianza rota. Sin embargo, en medio de este resurgir de esperanza, apareció Alejandra. Era una estudiante extrovertida, casi provocadora, que se movía por la facultad con una seguridad que rozaba lo desafiante. En privado, se presentó ante mí con una oferta que parecía tentadora, un trato que prometía algo más que lo profesional. No pude evitar que, al escucharla, mi mente se viera invadida por recuerdos dolorosos. Michelle, la mujer que ayudó a derrumbar lo que alguna vez llamé mi sueño, regresó en un flashback brutal. Sin pensarlo 2 veces, perdí el control emocional. Con palabras cortantes, la eché de mi oficina, dejando claro que en mi espacio no había lugar para el pasado ni para tentaciones que pudieran volver a hundirme. Esa tarde, mientras el eco de sus pasos se alejaba, sentí que algo en mí cambiaba. Había una parte que se negaba a repetir viejos errores, una parte que se levantaba para proteger lo que, a regañadientes, había comenzado a reconstruir. Con el paso del tiempo, la relación entre Emilio y yo fue tomando un cariz más profundo. Nuestras charlas se convirtieron en confesiones silenciosas, en momentos donde compartíamos no solo estrategias para mejorar el proyecto, sino también fragmentos de nuestras vidas. Yo le conté, con la voz entrecortada, la historia de mi empresa fallida, la ilusión de construir algo puro, la traición que me destrozó y el peso inmenso de haber sido incapaz de mantener mis ideales. Emilio me escuchaba con una atención que parecía absorber cada palabra, cada pausa, como si en ellas residiera la clave para su propio futuro. Fue en medio de una de esas largas conversaciones cuando empecé a notar algo más. Alejandra, herida por mi rechazo y quizás sedienta de venganza, empezó a difundir rumores. Se decía por los pasillos que yo era un manipulador, alguien peligroso que había traicionado la confianza de quienes confiaron en mí. Las palabras volaban, cargadas de un veneno silencioso, y aunque yo sabía que no había pruebas que confirmaran tales acusaciones, el ambiente en la facultad se volvió tenso, casi insostenible. Cada rumor me recordaba mis viejos demonios, me consumía la culpa, como si de alguna manera mereciera todo el dolor que ahora se me presentaba. Pero Emilio, en su calma y determinación, nunca se dejó llevar por esos susurros. Su fe en mí era un bálsamo que, a pesar de las cicatrices, me impulsaba a seguir adelante. Esa lealtad, ese deseo de creer en algo mejor, se convirtió en el pilar sobre el que empecé a reconstruir no solo un proyecto, sino mi propia dignidad. La calma relativa que había comenzado a instalarse se rompió de la manera más inesperada. Una mañana me topé con una nota en un blog estudiantil. Al leerla, sentí como si el pasado hubiera vuelto a golpearme con toda su furia. El artículo hablaba de mi antigua empresa. Mencionaba a Kevin, el escándalo, el dinero lavado y todo aquello que me había dejado marcado para siempre. La noticia corrió rápido y en cuestión de días, los inversionistas que habían mostrado interés en el proyecto de Emilio comenzaron a retirarse. El aire se volvió espeso, cargado de dudas y acusaciones silenciosas.
Esa tarde, mientras revisábamos algunos números en mi despacho, Emilio me miró fijamente y me preguntó, con una sinceridad que me heló la sangre: ¿Qué hiciste, Alex? No pude evitar sentir que, en ese instante, el peso de mi pasado se materializaba en cada palabra. Me quebré. Entre lágrimas y confesiones le conté todo: la traición, el error, la sensación de haber fallado no solo a mí mismo, sino a quienes alguna vez creí merecedores de mi confianza. Hablé de Michelle, de Kevin y de cómo, en un intento desesperado por mantener algo de lo que había sido, terminé perdiéndome a mí mismo. No esperé una respuesta inmediata. El silencio se instaló, pesado y casi tangible. Pero minutos después, Emilio regresó con un café en la mano, su mirada firme y serena, y dijo: «Entonces, hablemos de verdad». Esa frase fue un punto de inflexión. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar mi pasado sin temor y aceptar que, aunque hubiera sido un error trágico, también era la base para algo nuevo. Esa noche, mientras el campus se sumía en una calma casi surrealista, comprendí que la transparencia, la verdad y la voluntad de enfrentar mis errores eran las únicas armas que tenía para combatir la oscuridad que me amenazaba. La transformación no tardó en tomar forma. Emilio, con la madurez de alguien que había aprendido a ver más allá de las apariencias, me propuso algo que, en un principio, rechacé con nerviosismo: una conferencia abierta en la que, frente a todos, pudiera exponer mi historia. Su idea era clara: si yo me mostraba tal y como era, sin artificios ni máscaras, nadie podría utilizar mi pasado en mi contra. Al principio, me resistí. La idea de enfrentarme públicamente a mis errores me aterrorizaba. Pero, mientras lo pensaba, comprendí que la única forma de limpiar mi nombre, de alguna manera, de redimirme, era precisamente eso: admitir mis fallos, exponer mi vulnerabilidad y, sobre todo, mostrar que de los errores se puede aprender. Emilio me miró a los ojos y, sin dudarlo, me dijo: «No es por vos, Alex. Es por lo que estamos construyendo. Si no te expones, ellos lo harán por ti». Y así, en una sala abarrotada de estudiantes, profesores y algunos inversionistas que aún creían en la posibilidad de un cambio, subí al escenario. Con la voz temblorosa pero decidida, hablé de mis fracasos, de las decisiones que me llevaron a perderlo todo y de la lección más importante que aprendí: que la transparencia es el primer paso hacia la verdadera redención. Cada palabra, cada confesión se sintió como una liberación. Al final de la conferencia, algo increíble sucedió. El ambiente se transformó, la audiencia respondió con aplausos sinceros y, poco a poco, vi cómo algunos de esos inversionistas se acercaban, dispuestos a darle una segunda oportunidad a mi proyecto. Aquel acto de valentía no solo restauró parte de mi dignidad, sino que también sembró la semilla de un futuro más honesto y sólido. Mientras recogía las miradas de aprobación, supe que, a pesar de las sombras del pasado, había logrado abrir una ventana hacia la luz. Entre la multitud, casi imperceptible, noté la figura de mi madre, Geltrudis. La vi en el fondo, con una mezcla de orgullo y alivio en sus ojos. Ese silencioso reconocimiento fue el bálsamo que mi alma necesitaba, un recordatorio de que, a pesar de mis errores, seguía siendo digno de amor y segundas oportunidades. La noche de la conferencia aún retumbaba en mi mente cuando, al salir del auditorio, me encontré con mi madre en el campus. No hubo palabras grandilocuentes ni reproches,
Solo un largo y silencioso abrazo. La calidez de ese abrazo me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. «No sabía que aún podías hablar con tanta verdad», murmuró ella, casi en un susurro, y yo, con una sonrisa triste y agradecida, le respondí: «Yo tampoco, mamá, pero a veces la verdad es lo único que nos queda». Esa breve pero intensa reunión fue un bálsamo para mi alma. En ese instante comprendí que la redención no era solo un acto público, sino también un proceso íntimo de reconciliación con quienes amamos y sobre todo con nosotros mismos. Mi madre, siempre tan comprensiva, me había aceptado con mis defectos y virtudes, y su silencioso apoyo era la prueba de que, a pesar de todo, el amor incondicional perdura. Hoy, mientras escribo estas líneas, puedo decir que mi vida ha vuelto a tener un rumbo. La empresa, que parecía enterrada en los escombros de mi pasado, ha resurgido con un nuevo nombre y una misión renovada. Emilio, el joven que llegó a mi vida en medio del silencio, ahora lidera con pasión y convicción el proyecto de logística ética y ecológica que alguna vez soñamos. Yo, por mi parte, he aprendido a dejar atrás la carga de los errores y a guiar desde la experiencia, desde un lugar de humildad y respeto. Cada mañana, al entrar a mi aula, siento que enseño algo más que teorías de emprendimiento. Transmito una lección de vida, la importancia de la integridad, de la honestidad y del valor de enfrentar nuestros errores para aprender de ellos. En mi última clase del semestre, mientras los estudiantes se despedían y el eco de sus voces se disipaba en el aula, pronuncié estas palabras que hoy resuenan en mi memoria. Una empresa no es un fin, es una herramienta, y lo que hagas con ella depende de quién seas y con quién decidas hacerlo. Esa frase, nacida de años de sufrimiento y autoconocimiento, se convirtió en mi mantra, y para sellar ese legado, en una emotiva despedida, entregué a Emilio unas llaves. No eran simples llaves, sino el símbolo del primer edificio que compré en mis años de empresario. Un recordatorio tangible de que, a pesar de las caídas, siempre existe la posibilidad de levantarse y comenzar de nuevo. «Ahora es tu oficina», le dije, con la voz entrecortada por la emoción y la certeza de que, aunque mi pasado estuviera lleno de sombras, el futuro podía brillar con luz propia. Contar esta historia me ha costado mucho, pero también me ha liberado. He aprendido que la verdadera redención no se consigue negando nuestros errores, sino enfrentándolos de frente y usando esa experiencia para construir algo mejor. No soy el mismo joven ambicioso e ingenuo que una vez fundó una empresa con sueños imposibles. Hoy soy un hombre que ha aprendido a vivir con la verdad, a enseñar con el corazón y a guiar a otros para que no cometan los mismos errores. Si hay algo que deseo que se lleven de este relato, es que, por muy oscura que parezca la noche, siempre llega el amanecer. La vida nos da segundas oportunidades, y lo que hacemos con ellas es lo que define nuestro camino. Aprendan a valorar la honestidad, a aceptar sus defectos y, sobre todo, a creer que incluso después de la caída más dura, podemos levantarnos y reconstruir nuestro destino. Agradezco de corazón a todos los que han leído hasta aquí. Si mis palabras logran, aunque sea en una pequeña parte, aliviar alguna carga o inspirar a alguien a buscar su propia redención, sabré que todo este dolor y esfuerzo han valido la pena. La vida, con todas sus vueltas y revueltas,
nos enseña que cada error es una oportunidad disfrazada para crecer y que, a veces, la fuerza para seguir adelante viene de los lugares más inesperados. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia. Espero que, en medio de sus propias batallas, encuentren el coraje para enfrentarlas con integridad y la determinación para transformar cada tropiezo en un paso hacia un futuro mejor. Con gratitud y esperanza, Alex.